are free and sure to disagree with the law. Krasnaya Armia en la zona de Guantánamo. You pointed out that the police are so busy arresting. Responsablemente la construcción de una sociedad. Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar del viaje que hizo el presidente Richard Nixon a la China de Mao. La trascendencia de este viaje es bastante fácil de decidir, de dilucidar. A ver, tenemos dos grandes superpotencias enfrentadas. De alguna manera esto es lo que da pie al inicio y al final de la Guerra Fría. Pero a través de el recién fallecido Henry Kissinger, pues le damos carta de protagonismo a un nuevo agente internacional que es la China de Mao. De esto es de lo que vamos a hablar. Cómo influyó la entrada de la China de Mao en el escenario internacional. Y para ello contamos con nuestro amigo Carlos Sanz Díaz, que aparte de profesor de la Universidad Complutense de Historia Contemporánea, es también escritor. Así que le voy a saludar. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez contigo. Muy bien. Muy bien. Me ha dicho un pajarito que estás preparando un nuevo libro. Si nos puedes adelantar algo, te quedaría muy agradecido. Sí, claro. Viene un nuevo libro, saldrá en un par de meses, 3 a lo máximo, así que para comienzos del 24. Es un libro coordinado con más de una veintena de autores y en este caso se centra en las negociaciones de ingreso de España en las comunidades europeas. Se llamará Memoria de Europa. Ya os contaré cuando salga. Bueno, tiene una pinta muy buena este libro. Ya nos contarás. Bien, vamos a hacer memoria de este viaje y si te parece, Carlos, vamos a introducir ya Google Earth porque lo vamos a hacer interactivo con el mapa de Google Earth. Muy bien. Así que vamos a compartir Google Earth. Vamos a viajar un compartir. poquito. Vamos a viajar porque es que además el viaje es muy largo. Tenemos que centrar Google Earth en medio del Océano Atlántico para que se vea a la izquierda un poquitín de las costas de China y a la derecha un poquitín de la costa oriental de Estados Unidos. O sea que la distancia es prácticamente de parte a parte del globo terráqueo, en términos de Google por lo menos. Así que empezamos este viaje. Bueno, y una de las cosas que me gustaría que nos explicases es qué idea se tenía hasta entonces de la China de Mao y, bueno, ¿qué nos puedes contar a propósito de este personaje Mao Zedong, que yo siempre lo conocí como Mao Zedong, pero bueno, se ha ido transliterando con un criterio diferente? ¿Qué nos puedes contar a propósito de este personaje y de esta situación? Pues mira, Carlos. cuando Nixon viaja a China, había una visión de Mao y de la China de Mao bastante compleja, porque por una parte Mao era respetado pues, como el gran líder que había fundado la República Popular de China, que había liderado el Partido Comunista Chino y lo había llevado hasta la victoria en 1949, y también se admiraba y se recordaba mucho la resistencia de China contra la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y antes. Y también se valoraba mucho las reformas que había puesto en marcha para convertir China de una sociedad tradicional, feudal y agraria en una potencia industrial y moderna que había dado derechos, había mejorado la situación de los campesinos, de las mujeres, etcétera. Pero por otra parte también se tenía muy presente, específicamente en el 72, todo el periodo de la Revolución Cultural China, lanzada por Mao en 1966, y el caos que eso había provocado en el país, el sufrimiento y la muerte de millones de personas, la violencia, las imágenes de los estudiantes con el libro rojo, ¿no?, de Mao manifestándose, y eso hacía
que muchos sectores de la sociedad occidental y específicamente Estados Unidos tuvieran a la vez una imagen negativa de la China de Mao, que además era un gran partido, un gran país comunista en plena Guerra Fría, que extendía una acción, ¿no?, tanto sobre Corea, una influencia sobre Corea, Vietnam, pero en todo caso un actor geopolítico con el que había que contar. Bueno, quizás también por mi cuenta y riesgo voy a introducir un personaje que tampoco es manco, que es Chiang Kai-shek, el general Chiang Kai-shek, que luego, pues, al perder la guerra civil, se refugia con sus tropas y pertrechos en la isla de Formosa, que ahora mismo, pues, conocemos como Taiwán, el país de Taiwán, reconocido por muy poquitos países. Bueno, Chiang Kai-shek o Yangtze, que ahora parece que se translitera de otra manera, ¿no? ¿Tú cómo lo Yo lo llamas? sigo llamando Chiang Kai-shek porque uno se acuerda de los años de estudiante y es lo que más queda. Pero es verdad que hay que tender a las nuevas transliteraciones, igual que Beijing por Pekín, ¿no? Sí. Es que nos suena rarísimo, pero es así. O sea, para que nuestros amigos y amigas no se hagan un lío, pues que tengan en cuenta que las transliteraciones, en el caso asiático, en el caso de China, han cambiado sustancialmente. Bueno, y recientemente ha fallecido Henry Kissinger a una edad provecta, 100 años. ¿Qué ideas, cómo fue capaz el secretario de Estado Henry Kissinger de desarrollar su idea de lo que se llamó o lo que se llamaba entonces la diplomacia triangular? Sí, pues yo creo que Henry Kissinger pudo desarrollar esta idea primero porque conocía muy bien la historia y había estudiado historia y él admiraba mucho el sistema de equilibrio de poder de la Europa del siglo XIX y la Europa del Congreso de Viena, sobre la cual él hizo su tesis doctoral, que luego publicó, porque lo que hace es, en gran medida, aplicar esta idea y trasladarla al escenario de la Guerra Fría, ¿no? Lo que hace Kissinger es pensar en la Guerra Fría en términos no ideológicos, sino en términos de, bueno, lo que se ha llamado el realismo político, es decir, hay dos grandes potencias en el bando socialista, que son la Unión Soviética y China. La Unión Soviética y China han ido acumulando desencuentros y tensiones y se han ido separando. De hecho, hay un cisma sino-soviético en los años 60 que lleva a China y la Unión Soviética a chocar incluso militarmente en el año 69. Y Kissinger se da cuenta de que puede utilizar a China o una aproximación a China para obligar a la Unión Soviética a negociar con Estados Unidos y a de alguna forma debilitar la posición de la Unión Soviética y viceversa. Entonces, aquí la genialidad de Kissinger es precisamente triangular, ¿no?, lo que era un conflicto bipolar, convertirlo en una relación a tres bandas, jugando, mejor dicho, se dice que Kissinger era un maestro en el juego a dos bandas. Se llevaba bien con unos, o establece relaciones con China, ¿no?, abre ese camino para obtener ventajas respecto a la Unión Soviética y viceversa. Este juego a dos bandas con dos potencias rivales amplía mucho el margen de maniobra de los Estados Unidos y le permite desatascar conflictos de la Guerra Fría, como Vietnam, e incluso llegar a negociaciones de limitación de armamentos nucleares con la Unión Soviética. Así que fue un prodigio, digamos, de pragmatismo, tacticismo, de realismo, ¿no?, aplicado específicamente a este escenario. Claro, pues que Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam y China apoyaba a Vietnam. Bueno, a Vietnam del Norte. China apoyaba a Vietnam del Norte, eso es, China apoyaba a Vietnam del Norte, Estados Unidos sostenía a Vietnam del Sur, pero estaba buscando Kissinger y Nixon la forma de sacar a Estados Unidos de Vietnam y para eso necesitaba tener un diálogo y unas buenas relaciones con China, por ejemplo. Muy bien. Si te parece, vamos a visitar el aeropuerto de Pekín, claro, para que vamos bajando, acercándonos y ya el avión de Nixon llega al aeropuerto internacional de Pekín, que sigue estando en el mismo sitio. Supongo que habrán hecho ampliaciones porque lógicamente no tiene nada que ver el tráfico que había en el año 72 con el tráfico que soporta en 2023, casi 2024, seguro, este aeropuerto. Vamos a ver, bueno, es un aeropuerto funcional, extremadamente moderno, luminoso, limpio, absolutamente equiparable a cualquier aeropuerto europeo, norteamericano, occidental.
Los símbolos chinos pues están también presentes. Aquí parece que hay una especie de jardín con un estanque y, bueno, esta debe ser la torre de control. Si quieres que pare en algún momento y haga algún comentario, pues me dices. Elementos para los niños, elementos futuristas, que debe de ser la zona de embarque, o sea, la zona de donde se saca el pase. Sí, la tarjeta de embarque, ¿no? La tarjeta de embarque. Tarjeta de embarque, donde se facturaciones, mostradores de facturación y demás. Una vista aérea muy bonita. Y aquí nos paramos, ¿no? O sea, en este embarque, aquí es donde nos paramos un momentito para ver qué diferencia la arquitectura china de la occidental, ¿no? Y son esos tejados que parece que se quieren dar la vuelta y esas estructuras que están ahí. Y luego, sobre todo, a cualquier viajero europeo que pase por este aeropuerto, pues le chocará o le llamará la atención los letreros, que son absolutamente ilegibles para un occidental, salvo que hayas recibido un fuerte adiestramiento en chino, al menos en el chino leído, ¿no? Exacto. Y imagino que poca gente de allí hablará en inglés, porque tradicionalmente los países del este son un poquito reacios a manejarse con el inglés, así que ahí lo dejo, ¿no? Eso es. Y luego Dime. No, decía que sigue siendo así, salvo en lugares turísticos o que interactúan mucho con extranjeros. No es sencillo entenderse en inglés, ¿no? Con la población así común en la calle. Eso es. Creemos que el inglés es un idioma internacional, mundial, pero no en todos los países es así. A ver, y terminamos con una imagen que estará al final, aquí, que es esta imagen de unos dragones que rodean a un globo terráqueo. A mí esto lo que me sugiere, sin haber estado en el sitio, es la imagen de imperio. O sea, ¿qué tradición arrastra la China de Mao? ¿Qué tradición arrastra la China presente de Xi Jinping? Que es la tradición del imperio central. ¿Quieres hacer algún comentario sobre esta idea? Sí, bueno, es la idea tradicional en China y vigente todavía de que China es el centro del mundo. El resto, bueno, son reinos tributarios o son otras regiones que giran en torno a China, ¿no? China tiene un modelo y una superioridad cultural que será reconocida por el resto de naciones, ¿no? Y yo creo que esta imagen es muy sugerente, efectivamente, como dices, con el globo terráqueo rodeado de dragones y quizá evoca esta idea. Muy bien. Bueno, pues la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, Carlos, es ¿qué es lo que sabemos hoy en día de este viaje? Porque fue un viaje secreto, el viaje que hizo Kissinger. Luego ya el viaje de Nixon ya tuvo algo más de publicidad. Pero ¿cómo se preparó este viaje de Kissinger a China? ¿Qué es lo que sabemos hoy Bueno, en vamos día? sabiendo bastante. Lo primero que hay que dejar claro es que Estados Unidos no tenía relaciones diplomáticas con China continental, ¿no? Con la China de Mao, la República Popular, en el año 71, cuando Kissinger viaja en secreto al país. Estados Unidos había mantenido el reconocimiento a la otra China, a Taiwán, ¿no? La que has mencionado que se estableció con el gobierno de Chiang Kai-shek. No tenía entonces relaciones, pero precisamente en aplicación de esta aproximación o diplomacia triangular se habían empezado a establecer contactos muy discretos y hubo como un centenar de reuniones previas, muy discretas, antes de que Kissinger viaje a China. Y la forma de hacer posible el viaje de Kissinger es muy rocambolesca, en realidad. Es muy interesante cómo se hizo. Kissinger emprendió una gira como secretario de Estado de Nixon a distintos países asiáticos, ¿no? Estuvo en Saigón, estuvo en Nueva Delhi, en la India, luego pasó a Pakistán y su siguiente escala iba a ser París.
Pero estando en Pakistán, Kissinger declara en un momento que se siente indispuesto, quizá el cansancio del viaje, los cambios de dieta le han sentado mal, ¿no? Y todo esto en connivencia con el presidente de Pakistán, que era un país aliado de Estados Unidos, con Yahya Khan, lo que se le dice es, le dicen los médicos, ¿no? Bueno, conviene que el señor Kissinger se retire un par de días, descanse, se recupere, para que luego pueda continuar su viaje a París. Y eso es lo que se anunció. Un coche oficial recoge a Kissinger en la capital de Pakistán y se lo lleva, se dice, a una residencia de descanso del presidente de Pakistán que está en las montañas a 2.400 metros de altura para que durante un par de días esté tranquilo, y además se da orden de que no vaya ni el médico de la embajada de Estados Unidos, que nadie le moleste. Kissinger va a estar 2 días missing, no se sabe dónde anda. Bueno, ¿qué es lo que se hizo? Pues esto era una farsa, era una operación encubierta que permitió a Kissinger en un viaje ultra secreto tomar un avión desde Pakistán y parachutarse o aparecer en Beijing, en Pekín, donde tenía concertada una cita ultra secreta con Zhou Enlai, con Zhou Enlai, mano derecha, responsable de las relaciones exteriores de China. Y en esa conversación que fue trascendental, esto era julio del año 71, Kissinger y Zhou, frente a frente por primera vez, pues se ponen de acuerdo sobre cuáles van a ser los siguientes pasos, que va a ser preparar el viaje de Nixon ya como presidente de Estados Unidos a China. Hablan de toda una serie de cuestiones también sobre intereses comunes en Vietnam, etcétera. Pero bueno, básicamente acuerdan desbloquear las relaciones e ir hacia lo que luego va a ser el reconocimiento de Estados Unidos a China, ¿no? En el establecimiento de relaciones diplomáticas, que aún así tardó, llegó en el 79. Pero lo espectacular fue el viaje del año siguiente. Eso fue el bombazo, la sorpresa. Y eso se hace de esta manera. Luego ya, hecha esta entrevista, Kissinger regresa, ¿no? a Islamabad y se dice, bueno, ya está mejor el señor secretario de Estado, ya puede continuar su ruta, le ha sentado muy bien estos 2 días en las montañas, el aire puro. Qué bueno, qué bueno. Son cosas que la verdad yo creo que, bueno, despiertan una sonrisa, pero en aquel momento, claro, había que mantener el secreto. No se podía reconocer que Estados Unidos estaba intentando abrir una ruta diplomática con un país hostil como era China. Y claro, Nixon era famoso por su anticomunismo. Entonces, aquí estamos jugando con fuego. Hay que ser muy, muy, muy cuidadoso para que no te pillen con, bueno, pues con los pantalones bajados, que decimos coloquialmente. Y además, bueno, quizá, y ya termino, era una forma de proceder muy del gusto quizá del propio Nixon y Kissinger. Nixon, que se le considera muy dado a los manejos y al secretismo, ¿no? Y Kissinger, pues seguro que se lo pasó muy bien, ¿no? con esta artimaña. Hasta tal punto se mantuvo el secretismo que en todas las comunicaciones preparativas de esta visita no aparecía el nombre de Kissinger, se le llamaba con un nombre en clave, que era el viajero principal, ¿no? El viajero principal llegará a Pekín, llegará a no sé qué, porque no se podía filtrar nada y se mantuvo todo a espaldas incluso de personal de la embajada y sobre todo del Departamento de Estado. Nixon en su momento dijo, esto salió bien porque se mantuvo a los Departamentos de Estado aparte, ¿no? Aparte, en la sí, ignorancia, para evitar filtraciones. Muy bien. Bueno, pues llega el presidente Richard Nixon y es recibido por el presidente... Bueno, Mao no lo recibe, le recibe Zhou Enlai, me parece. Creo que sí, porque... Y poco después le llevan a su alojamiento, que según tengo entendido está aquí con un nombre impronunciable y que viene a ser un albergue donde se aloja Nixon. Vamos a intentar, a ver si nos dejan las autoridades chinas hacer una vista cercana. A ver, si no somos capaces, pues habrá que desistir de ello y en todo caso hacerlo en el apartado de postproducción para insertar esta imagen, porque realmente es un sitio muy bonito, pero me da la sensación de que ahora mismo no voy a ser capaz de acercar a mis amigos hasta este punto, ¿no? De todas formas, un último intento, que a veces con el nombre, a ver, en 3D, no,
no va a ser posible. Bueno, es igual. Luego en postproducción lo añadiremos. Bueno. ¿Por qué Nixon apoyó esta idea? ¿Pudo influir el buen trato que tenía con Zhou Enlai? Pues ¿Cómo lo ves, Carlos? Se ha dicho, es posible. Más, se ha dicho y se sabe, ¿no?, que Nixon respetaba mucho a Zhou Enlai. Bueno, no solo a Nixon, mucha gente, ¿no?, le consideraba a Zhou un negociador hábil, un político pragmático, ¿de acuerdo?, un dirigente capaz. Y esa buena consideración, junto con todas las consideraciones geopolíticas, ¿no?, del momento, seguramente ayudó. Sobre todo le consideraban, a Zhou Enlai tenía una imagen de político pragmático y astuto, con quien se podía negociar. No era alguien totalmente cerrado, sino alguien dúctil, con habilidad diplomática, y sobre todo también se valoraba que Zhou Enlai era muy influyente en la política china. Hay que tener en cuenta que ya en ese momento la salud de Mao estaba declinante. Mao tenía 79 años cuando le visita a Nixon, y la figura de Zhou es de gran prestigio y gran influencia. Todo esto seguro que fueron factores también que pesaron, ¿no?, en la aproximación. Ajá. Bueno, por ambientar un poquitín, ya que no he tenido éxito al primer intento, voy a intentar abrir una imagen. Vamos a ver. Donde se puede ver la química que había entre estos dos personajes. Voy a dejar de compartir durante un instante Google Earth y voy a compartir esta imagen. Claro, ver a un presidente norteamericano con palillos es una imagen curiosa. Muy bonita. Así que aquí tenemos a Richard Nixon mirando entre inquietud y sorpresa algo que tiene prácticamente agarrado con los palillos. Sí. No sabe si llevárselo a la boca o pedir un tenedor, no lo sé. La verdad es que la interpretación de esta foto me parece muy, pues, vamos, con muchas posibilidades. ¿No te parece? Es una imagen Carlos? preciosa, es muy buena, y sobre todo el gesto de Nixon dice mucho, ¿no? La extrañeza con que mira lo que tiene entre manos y los palillos está fenomenal. Sí. Es una cosa... Bueno, a mí también me recuerda un poquito la imagen de Nikita Khrushchev cuando se le ofreció un vaso de Pepsi Cola y hasta que Nixon no bebió el primer sorbo no se atrevió a introducirse el vaso entero, ¿no? En el interior de su boca. Sí, bueno, el vaso no, el contenido del vaso. Sí. No sabemos qué está pensando Nixon. No creo que esté pensando en que le pueda sentar mal, pero quién sabe. Muy bien. Bueno, uno de los sitios, ahora volvemos otra vez a Google Earth en un instante. Uno de los sitios al que llevaron al presidente de paso, digamos, fue la Ciudad Prohibida. Pero digamos que entiendo que esto era un tránsito hacia un lugar que luego visitaremos. Porque la Ciudad Prohibida pues es un elemento turístico para que conozca lo que era la Ciudad Prohibida. Vamos a ver algunas imágenes facilitadas por Google Earth. Como veis, otra vez esos tejados, esas esquinas de los tejados que buscan otra vez el cielo de nuevo. El gran trono imperial, esto ha salido en la película de Bertolucci, El último emperador. Los dragones, que están como en España los leones, pues aquí utilizan dragones, que es el animal fetiche de la cultura china. La tortuga, mitad dragón, mitad tortuga. Sí. Las garzas. Esto forma parte de la Ciudad Prohibida. Imagino que no has estado, Carlos, en la Ciudad Prohibida, ¿no? Como yo. Todavía no. Pues yo creo que habrá que intentar poner remedio, a ver si
las pandemias y los visados nos permiten algún Sí. día hacer este viaje. No sé si hay alguna imagen El más trono. interesante. Bueno, claro, la ciudad prohibida antes estaba prohibido a los ciudadanos chinos, y antes me refiero antes del Ujú. comunismo, cuando existía todavía un emperador. Y después tampoco creo que dejasen muchas visitas. Es recientemente cuando se ha empezado a autorizar a la gente, a los ciudadanos chinos, a visitar este sitio, que imagino que será pues como, yo qué sé, no sé, igual digo una barbaridad, pero como visitar el Valle de los Caídos, una cosa así. No Debe sé, ser una no quiero mezcla, tampoco entrar en... o el Palacio de Oriente, o cualquier palacio real, ¿no? Pero claro, no un palacio, es un recinto, es una Eso auténtica es. ciudad, ¿no? Con edificios administrativos, de la burocracia, templos, palacios. Debe de ser muy Eso impresionante. es. Y supongo que en la época, Y cuando a Nixon lo llevan por aquí, habría banderas del Partido Comunista, ¿no? Que es lo que... no lo sé. No sé si habría con alguna toda referencia. seguridad, vamos. Eso está fuera de toda duda. Y este paseo por la ciudad prohibida, si es que se produjo al principio o en medio o al final, era con la finalidad de acercar al presidente, que viajaba con su esposa Patty Nixon, a acercarlo al gran salón del pueblo. Esto sí que es un lugar de gran interés. Este gran salón del pueblo, yo creo que podría ser equivalente al salón de los sindicatos en Moscú. Me parece que hay un cierto paralelismo, ¿no? Ujú. Es una zona Sí. de reuniones donde se celebraban los congresos. Bueno, se celebraban y creo que todavía se celebran los Ujú. congresos del Partido Comunista Chino, y está todo enorme, está todo absolutamente construido a una escala estratosférica, con unos Sí, salones y con una cierta estética absolutamente... común, ¿no? Y en los países socialistas había Sí, una cierta, porque me recuerdo también al Palacio del Pueblo sí, que construyó Ceausescu en Bucarest, por ejemplo, correcto. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay un gran paralelismo. Sí, sí. Grandes arañas para iluminar, grandes alfombras rojas, espacios diáfanos, vigilantes en cada puerta, Mucho en fin, mármol. mucho mármol, materiales de primerísima calidad. Claro, esto tiene que ser espectacular verlo allí mismo, ¿no? Y tiene que sobrecoger el alma entrar en un sitio así. Aquí podemos ver una reunión en pleno COVID, Sí, aparentemente, porque están muchos de ellos con máscara. No sé el contenido, no he podido traducirlo. Esta es la versión exterior y esto supongo que será alguna zona, un centro de interpretación o un museo o algo así. ujú. Y esta imagen, con esta ya me despido del Salón del Pueblo, ¿no? Una imagen gloriosa de la revolución, Eso el es. presidente Mao al frente indicando el camino y los diferentes ejércitos arropando al camarada Mao. Eso es. La armada, la aviación, la infantería, la sanidad, seguramente representada por esta mujer, Ujú. en fin, todos los elementos propios de una guerra civil de la que salió victorioso Mao Zedong. ¿Te sugiere algún Sí. Bueno, comentario, estaba pensando Carlos? en la estética del realismo socialista, ¿no? También en lo parecidas que son este tipo de esculturas a las que también se hicieron en la Unión Soviética y en otros países, ¿no? Y luego la disposición también es muy clásica, ¿verdad? El pueblo parece una ola que lleva hasta arriba y, por supuesto, dirigida por el líder mirando hacia el futuro, abriendo un futuro, ¿no? Socialista, no solo a China, seguramente, sino a la humanidad. Así que es todo muy épico A la y humanidad muy entera. explícito. ¿Sí? Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, mientras yo cambio de escenario, te pregunto, ¿cómo fueron las negociaciones
¿Y a qué acuerdos se llegaron en esta visita? Bueno, pues se llegaron a acuerdos muy, muy importantes, lo cual indica que las negociaciones pues, fueron exitosas, ¿no? Partiendo, como decía antes, de que no tenían relaciones China y Estados Unidos, al final de la visita de Nixon, los dos países publican lo que se llama el comunicado de Shanghai, un comunicado conjunto en el cual ambos países expresan su deseo de mejorar sus relaciones bilaterales, de trabajar por la paz y la estabilidad en Asia, que esa era una afirmación muy importante. También se llega a un acuerdo para normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países. No se normalizan todavía, pero se hará. Eso ya se anuncia. También hay dentro de la declaración de Shanghai hay una parte sobre Taiwán, en la cual se afirma por ambos mandatarios que todas las personas chinas tendrán el derecho de decidir o determinar su propio destino, que el pueblo de todas las regiones de China puede decidir el gobierno que ellos desean, y eso era un cambio de la política de Estados Unidos hacia Taiwán, porque hasta entonces Estados Unidos solo reconocía a Taiwán, y ahora ya hay un deslizamiento, ¿verdad?, que va a llevar hasta el reconocimiento a China. Esto va a permitir también, son consecuencias, ¿no?, de la visita, la entrada de China continental, ¿no?, la República Popular, en Naciones Unidas, importantísimo, el foro del que estaba excluido desde la creación de la organización. También, como resultado de las negociaciones, hablaron de su voluntad de trabajar conjuntamente por la paz en Vietnam, y hablaron incluso del desarme nuclear. Hay que tener en cuenta que China también era una potencia atómica, y aunque no forma parte de los acuerdos de limitación de armamentos que sí firman Estados Unidos y la Unión Soviética, se habla de trabajar por un mundo libre de armas nucleares. Pero sobre todo, lo que implica la visita y el resultado es el fin del aislamiento diplomático de China, nada menos que de la mano de la gran potencia occidental. Así que la visita fue absolutamente trascendental y crucial. Aquí estamos viendo imágenes de Tonshu. La verdad es que hay zonas que son muy bonitas. Sí. Esta zona donde hay un río helado, esta imagen es absolutamente, digna de un buen retratista. Esta es muy bonita. Sí, esta, ¿verdad? Me gusta mucho. Bueno, por la arquitectura de esta pasarela, ¿verdad? Sobre el río, ese puente. Sí. Esta no tanto. Aquí lo que se ve es pues una valla de clásica de metal con una valla de ladrillo con una puerta de metal, y ahí se ve un coche, pues parece un coche de media gama. Es curioso cómo a veces se intercalan imágenes grandiosas con imágenes pues, que no tienen nada que ver. O sea, una estética absolutamente... Pues aquí hay basura, niños jugando y banderas rojas. Es lo las que yo imágenes veo. que ofrece, ¿no?, que se encuentran en Google buscando los destinos que estamos recorriendo, ¿no? Y esta fue una de las, paradas de la visita de Nixon, ¿no? Entiendo, una de las ciudades donde él visitó. Esta es una de las zonas que, según nos cuenta Internet, pues fueron visitadas y demás. Bueno, por ver una última parada, vamos a ver. Sí, vamos a ver Badaling, porque una de las cosas que era famosa y lo sigue siendo es la Gran Muralla. Y Nixon y Pat, su mujer, fueron de visita a la Gran Muralla, ¿no? Bueno, Google tiene unas cuantas zonas que se pueden considerar Gran Muralla, porque claro, la Gran Muralla es inmensa. Según se decía entonces, era visible desde el espacio. Luego parece que esto ha sido contradicho. Efectivamente, parece que no. Misión. Pero era una gran frase, ¿no? Todos nos acordamos de esta afirmación y transmitía lo impresionante que es esta. De todos modos, que no por ello deja de ser muy impresionante. Pero vamos, es impresionante. Es una obra faraónica, es una de las grandes maravillas del mundo, y a ese respecto no hay duda. E incluso hay un parque de atracciones aledaño a este punto.
Y vamos a ver alguna imagen más. Y por alguno de estos puntos de la Gran Muralla lo llevaron también a Nixon, ¿no? Como parte del recorrido. Sí. Eso es. Y tenemos prueba de ello. Lo que pasa es que lo insertaremos también en Muy bien. postproducción. Estas imágenes. Claro, esto no es apto para todos los públicos, porque las personas que tienen discapacidad o movilidad reducida no sé cómo lo harán. No sé si hay alguna visita adaptada, ¿no? Pero con una silla de ruedas por aquí no puedes ir, está claro. Con tantos tramos de muralla los habrá adaptados y los habrá sin adaptación, ¿no? En ese hace falta ser el emperador y que te lleven en un palanquín a cuestas. Esta es la zona de llegada de los turistas con los autobuses. Esta es una imagen con ojo de pez. Y terminamos con una imagen un tanto humana, ¿no? El turista que se quiere hacer el selfie o la imagen el recuerdo para un turista, en este caso aparentemente chino, pero de clase media, y la familia que también pues quieren hacerse un recuerdo con su bebé. Claro que sí. Y ya está. Esto es todo. Bueno, a ver, seguimos con la visita. Esta visita, ¿qué impacto tuvo sobre la guerra de Vietnam? ¿Cómo lo analizas tú, Carlos? Pues tuvo un impacto importante porque permitió a Estados Unidos avanzar en su idea y en su política de retirarse de Vietnam, ¿no? Fue una de las apuestas de Nixon, de hecho una de las promesas de la campaña electoral cuando él ganó las elecciones en el 68, pero para realizar esa salida de Vietnam, necesitaba que se aumentara por una parte la presión sobre Vietnam del Norte y para eso necesitaba unas buenas relaciones con China. Es decir, se usaba China para presionar a Vietnam del Norte y empujar a Vietnam del Norte a una salida negociada. Es verdad que hubo otros muchos elementos en esa salida negociada. Nixon / Kissinger para negociar desde una posición más fuerte también extendieron la guerra bombardeando Camboya y Laos, que es uno de los elementos más negativos, ¿no?, dentro de la ejecutoria de ambos. Pero es verdad que sin la visita de Nixon y las relaciones con China es difícil que hubieran tenido lugar las negociaciones de paz que se abrieron en París entre Estados Unidos y Vietnam del Norte y que llevaron a la firma de los acuerdos de paz de París en enero del 73. Es decir, prácticamente un año después de la visita de Nixon a China ya se firman los tratados de paz entre Vietnam del Norte y Estados Unidos. Así que fue un jalón importante junto con otros muchos elementos. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar y vamos a volver a el mausoleo de Mao Zedong, porque poco después de la visita Mao fallece y bueno, no es que estuviese radicado en ese momento aquí, ¿no? Pero por recordar la historia, pues como está todo cerca de Pekín, cerca de las zonas que hemos visto, pues por ambientar un poquitín, ¿no? El mausoleo, donde está ese monumento que hemos señalado antes, o sea que los propios turistas mezclan las fotos de un sitio con otro. Sí. Aquí hay otro distinto, con banderas. Otro diferente, siempre con la misma composición. Mao se encontraba ya bastante enfermo, según tengo entendido, apenas tenía posibilidad de moverse él solo. Sí, estaba ya muy mayor. Y estaba en silla de ruedas, creo. Tenía muchos problemas cardíacos. Su salud flaqueaba y se cansaba mucho y por eso fue casi... Lo trascendental es la visita a Nixon-Mao, pero las conversaciones reales, Zhou Enlai tuvo un papel más extenso, ¿no?, de mucho peso. Efectivamente, Mao falleció en el año 76, el presidente Mao, o sea, 4 años después de la visita de Nixon. Sí, poco después que Franco, porque estaban Franco,
Tito y Mao más o menos son de la misma Exacto. época. Franco en el 75, Tito en el Y 80. había un chascarrillo, digamos, a ver quién de los tres duraba más y quién de los tres fallecía más pronto. Y bueno, son la misma generación prácticamente. A efectos políticos los podríamos agrupar. Bueno, pues este es el mausoleo. Y bueno, hemos hablado antes del impacto sobre la guerra de Vietnam, pero ¿qué impacto tuvo sobre el resto de políticas de la administración Nixon? Bueno, Carlos. pues la visita a China es de las hojas, digamos, más positivas, ¿no? En el balance que siempre se hace de un presidente, Nixon es verdad que su imagen ha quedado muy asociada al escándalo Watergate, a todo ese escándalo de espionaje al Partido Demócrata y al impeachment y el hecho de que fue un presidente de Estados Unidos que se vio forzado a dimitir por este escándalo. Tenemos una imagen entonces muy negativa de Nixon también por su secretismo, los abusos de poder, pero como estadista de la Guerra Fría y también teniendo en cuenta los efectos de los bombardeos en Indochina, contrarrestando esta imagen en la balanza positiva hay que poner la apertura hacia China, que es uno de los legados además permanentes, ¿no?, que ha dejado su presidencia, porque todo esto ha allanado el camino luego a la entrada de China no solo en la ONU, sino han dado el tiempo, con mucho tiempo, la Organización Mundial de Comercio, bueno, la plena integración de China en la comunidad internacional. Y esto también se relaciona con la política de distensión y las contribuciones al desarme nuclear que hace Nixon, su presidencia. Fueron muy importantes los acuerdos que alcanza Nixon con Brezhnev, con la Unión Soviética, y los SALT, los acuerdos de limitación de armas estratégicas. Es la primera vez, los acuerdos SALT 1, ¿no?, que se firman en 1972, la primera vez que las dos superpotencias acuerdan limitar sus arsenales atómicos. Eso es todo un logro, ¿no?, en el contexto de la Guerra Fría. Y de forma más general, el otro gran logro de la presidencia Nixon es la política de la distensión. Asociamos los años de la distensión o la détente a su estrategia, evitar la confrontación directa y buscar áreas de interés, áreas comunes de cooperación con la Unión Soviética. Y este es un camino que hay que asociar al tándem Nixon-Kissinger y que llevó a una relajación muy importante de la Guerra Fría en los años 70. Así que, como en casi todos los casos hay luces y sombras, y en el caso de Nixon se recuerdan mucho las sombras, pero también conviene no olvidar, ¿no?, las luces que dejó su presidencia. Algunas de estas luces. Bueno, yo por añadir, ya estamos en la fase final, por añadir ya algún detalle más, me gustaría hacer referencia a un libro de John Lewis Gaddis que recoge la siguiente anécdota. Vamos a ver. Le preguntan, antes de la visita del presidente Nixon, le preguntan a Mao si sería conveniente o no sería conveniente el abrir puertas con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el presidente Mao responde lo siguiente, literalmente: ¿cómo podríamos negociar con los Estados Unidos? Mao contestó: los Estados Unidos y la Unión Soviética son diferentes. El nuevo presidente norteamericano, Richard Nixon, es un derechista desde hace mucho, un líder del anticomunismo en ese país. Me gusta tratar con derechistas. Dicen lo que de veras piensan, no como los izquierdistas, que dicen una cosa queriendo significar otra. Se pregunta uno qué habrían pensado de esta conversación de haberla conocido los jóvenes admiradores de Mao en los Estados Unidos y Europa. Ahí lo dejo. ¿Quieres añadir alguna coletilla? Es fantástica la cita. Carlos. No, qué decir, ha quedado redondo y es una cita muy oportuna, pues en la línea de esa, no sé, desideologización de la Guerra Fría, o que nos mete en cómo veían los líderes las relaciones con los archirrivales ideológicos, ¿no? Es insuperable, Alejandro, no puedo decir más. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos un par de sitios, no sé si empezar por la Casa Pacífica o por Hangzhou. Voy a empezar por Hangzhou.
Bien, sí. Hangzhou es una capital china de gran trascendencia y lo interesante de este sitio, vamos a irnos acercando, es su relación con la larga marcha, que es una parte de la historia del Partido Comunista Chino, una parte de la historia, por lo tanto, de Mao Zedong, que tiene que ver con el inicio de esa larga marcha que va haciendo un recorrido de este a oeste y de oeste a norte. Y bueno, a mí me parece que a esto le tendremos que dedicar otro apartado, ¿no? Ujú. Es una ciudad actualmente muy moderna. A ver si hay... Creo que había un monumento a la larga marcha, si no recuerdo mal, cuando lo busqué. A ver si sale. Claro, son ciudades enormes, de millones de habitantes. Ujú, ujú. Y siempre lo han sido. A ver si encontramos... Este también me parece una imagen muy interesante, ¿no? De la vida actual de China. No sé, ¿quieres hacer algún comentario, Carlos? Sí, bueno, que es para Evoca parece una imagen muy típica, ¿no? De la arquitectura china, además los farolillos rojos, los tejados con estas tejas, ¿no? Y es muy bonito. No sé si pertenecerá al centro histórico o si será representativo, porque junto con esto lo que tenemos hoy en día son los grandes rascacielos para albergar esos millones y millones de habitantes en ciudades de aluvión y que han crecido mucho. Pero esto parece muy significativo de una China que el turista occidental o quien lo conoce de fuera asocia con la tradición china, ¿no? Eso es. Sí, sí. Incluso con canales. Hay muchas zonas que el medio de transporte es una pequeña barquita. Bueno, esto es una imagen más tópica y típica, ¿no? La imagen de las artes marciales. Aquí vemos a dos personas practicando artes marciales, una especie de el yin y el yang, sí. Y esto es. Esto por un lado. Y ya para despedirnos de Google Earth está la Casa Pacífica. La Casa Pacífica era una propiedad que tenía el presidente Richard Nixon, una propiedad particular, personal. Por lo que yo sé, no formaba parte de lo que llamamos en España patrimonio del Estado, sino que esto era su casa, una casa donde, bueno, pasaba momentos y disfrutaba de una cierta placidez. No parece que nos dejen acercar mucho. Seguramente es una zona visitable para los turistas, pero bueno, la Casa Pacífica era pues una propiedad. Y yo me pregunto, como esta Casa Pacífica está al borde del Océano Pacífico, me pregunto si en algún momento Nixon no miró hacia el mar y se preguntó, ¿qué es lo que habrá al otro lado? Bueno, es una tontería. Ciertamente, pero desde su casa hasta China, camino oceánico franco y Todo directo. línea recta. No solo había que tomar, eso es, un avión. Eso es. Bueno, por ahí estaría. Bien, dejamos de compartir. Muy bien. Todo esto que nos has contado, Carlos, está en tu libro, por lo que yo he podido ver. Todo el asunto del Watergate, las luces y las sombras de este personaje, Richard Nixon. ¿Quieres añadir algo más sobre la trascendencia de este giro chino-americano en la geopolítica norteamericana? ¿Te apetece añadir algo más? Sí, se podría añadir una consideración de algo que es todavía hoy controvertido. Hay quienes consideran efectivamente que la política o la aproximación a China fue muy positiva y
una gran jugada por parte de Estados Unidos porque debilitó a la Unión Soviética, propició las reformas de Deng Xiaoping en el año 78, ¿no? Que permitieron luego el crecimiento económico de China, etcétera. Pero también hay quien lo ve desde duro y dicen que realmente Estados Unidos al integrar a China y permitir su crecimiento y alentarlo, estaba creando a su rival geoestratégico en el siglo XXI. Es verdad que en el corto plazo entonces a la Unión Soviética, ¿no? se contribuyó a debilitarla y a forzarla a acuerdos, pero por la otra vía Estados Unidos de forma inadvertida estaba a largo plazo, porque es una visión desde el presente, ¿no? Desde la China gran potencia del siglo XXI y de los años 10 y en la actualidad. Pero también en la historia a veces es interesante pensarlo en largo plazo y pensar cuáles son las sucesiones de hegemonía. Y esta imagen que tú tienes de fondo, Nixon China, nos habla casi más del siglo XXI que de lo que eran los años 1970. China no era todavía la gran potencia que es hoy en día, pero en el camino estaba. Sí, y de hecho ahora mismo pues se oyen voces que alertan de una nueva guerra fría, de una guerra comercial, una guerra híbrida, un cambio de hegemonía entre Asia y Occidente, en fin, todo eso queda de alguna manera plasmado en esta visita y las consecuencias pues hay que vincularlas también desde el punto de vista histórico con este viaje que fue un antes y un después, ¿no te parece? Un punto de inflexión. Muy bien. Pues creo que no tenemos ninguna cosa pendiente. Te agradezco muchísimo, Carlos, tus aportaciones, tus comentarios, tu buen saber y tu forma además de ligar unas cuestiones con otras. Te agradezco tu tiempo de habernoslo dedicado para que nuestros amigos y amigas entiendan un poquito qué es esto de la geopolítica entre Asia y Occidente, entre Asia y Europa, en definitiva. Y nada más, te deseo que pases unas buenas vacaciones. Estamos ya cerca de las celebraciones navideñas y del cambio de año y muchas gracias por tu participación. Es tu palabra, si quieres despedirte de nuestros amigos y amigas, pues es tu momento. Por supuesto, no, gracias a ti, Alejandro, por la invitación, por este viaje tan ameno y tan interesante, como siempre lo haces tú, y por charlar. Y gracias a todos los amigos de este canal y amigas, pues por seguirlo, por seguirse interesando por la Guerra Fría y por viajar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Pues amigos y amigas, esto ha sido todo. Os esperamos próximamente con otros viajes y otras circunstancias que os iremos contando pues en compañía de algún que otro amigo o en solitario, sin más. Que paséis buenas fiestas y que disfrutéis con la historia, como lo hacemos nosotros. Hasta pronto.